En Bueno, pero Nisan, como hoy, bueno, pero como es Rosh Hodesh no, el Shabbat claro, tampoco, que también es Rosh Hodesh, recién el domingo. el domingo, el domingo. Sí. El domingo Perdón, comenzamos con el Tanús. Muy bien. perdón. Eh, Decía que uno de los libros centrales del Hasidismo, del Hasidut, después del Tania, se podría decir, es lo que se llama Likutei Torah. Likutei Torah es una compilación de Maamarim, digamos, de escritos y fundamentalmente de discursos hasídicos que dijo el primer Rebbe, el Alter Rebbe. Eh, Hay digamos, una parte de Likutei Torah sobre tres parshiot, que comienza con las palabras para comprender el concepto del alma divina, está escrito, no comerás, etc. Dice, es un Mahamar que el Alter Rebbe dijo ante el Tzemach Tzedek, o sea, lo dijo delante de su nieto, que después de su hijo, después de los nietos, él fue el que era hijo de una hija, él pasó a ser Rebbe después, pero todavía en vida del Alter Rebbe, el Alter Rebbe dijo este mamar delante de su nieto, se llama Menachem Mendel, el Tzemach Tzedek, y el Tzemach Tzedek repitió el mamar, el Alter Rebbe se lo dijo al nieto y el nieto lo repitió delante de él, o sea, se lo repitió palabra por palabra. Entonces, eh, el Alter Rebbe le pregunta al Tzemach Tzedek y le dice, Nu, el sazonado. El sazonado quiere decir, ¿vieron? Uno tiene una comida, le pone sal, pimienta, orégano, le pone el tam, que tenga gusto. Entonces, con esto quería decirle, ¿dónde está el sazonado? Quiero escuchar tus comentarios personales. Entonces dice, el Tzemach Tzedek transcribió el Mahamar con acotaciones suyas entre paréntesis. Y después dice, el Alter Rebbe corrigió la transcripción y le ordenó introducir sus acotaciones en el cuerpo principal del texto del Mahamar. Sigue diciendo el Alter Rebbe, el Rebbe anterior, que es el que cuenta toda esta historia, por consejo de mi padre se eligió este Mahamar como prólogo al mencionado Likutei Torah. Bueno, vemos Vemos que ya de chiquitos o de jovencitos ya los rebes tenían no solamente una predisposición, sino una preparación para poder ser rebes el día que les iba a tocar. Muchas de las historias relacionadas con el hasidismo en general, desde el Baal Shem Tov, y con el hasidismo Chabad especialmente, tenemos de los escritos del Rebbe anterior. El Rebbe Rabbi Yosef Itzhak, el suegro de nuestro Rebbe. Y eso se llaman Reshimot. Reshimot quiere decir cosas que él fue escuchando, compilaciones que él escuchó de distintos Hasidim, y el Rebbe anterior, por consejo e indicación de su padre, el Rebbe Rashab, él escribía. Y hoy en día nosotros podemos nutrirnos de eso, que es un material que no tiene precio, porque es algo maravilloso. Una de las historias que el Rebbe anterior escribió en esas Reshimot, en esos escritos, eh, data, es lo que él escuchó de Hasidim, de su abuelo, el Rebbe Maharaj. El Rebbe Maharaj era el Rebbe Shmuel, que este domingo, 2 de Iyar, es el Yom Huledet de él, es el día del nacimiento de él. Y él cuenta una historia que pasó en los años 1879, 1880, aproximadamente esa época. Y cuentan, ahí le contaron los Hasidim, que en esa época en toda la zona de Rusia había muchos pogroms contra los judíos. Era una época muy, muy brava, muy, muy difícil.
Y el gobierno no hacía nada. El gobierno miraba, que era el gobierno del zar, miraba para otro lado. Y el rebe Maharaj, que en ese momento era el rebe, él, a través de contactos conocidos que tenía en el gobierno, en distintos lugares, trató de convencer, más que todo convencer, exigir al gobierno que protejan a los Yehudim. Pero logró algunas cosas, pero no fue completo. Entonces el rey Maharaj decidió viajar a Petersburg y de hablar directamente con el ministro del Interior. Que el ministro del Interior es el responsable, digamos, de la seguridad interior. Bueno, se llevó a varios Hasidim con él y el Rebbe Maharaj tenía una cualidad, que él vivía, en Yiddish se dice con mucho Breitkeit. Breitkeit es amplitud. Él tenía una amplitud tan grande que estaba reflejado eso en su forma de vida, en su forma de vestirse. Él se vestía en forma majestuosa, obviamente como un rebe, no que se vestía, que se iba a poner algo que no correspondía, pero su vestimenta, su presencia era algo que impactaba. Y así también en su casa, en una persona que tenía era muy ducho con sus manos, que hacer artesanías, y bueno, tenía muchas cualidades, por supuesto, pero era un rey por sobre todas las cosas. Entonces él dijo, hay que ir a hablar a Petersburg con el ministro del Interior. Bueno, llegaron a Petersburg, pidieron una cita. Al final, el ministro los recibe y los recibe muy bien, con mucho cabot, porque el Rebe, mm, eso es lo que irradiaba el Rebe, que no quedaba otra, digamos. Pero cuando el Rebe Marash le planteó el tema, el tipo se despachó contra los Siudim, que los Siudim esto, que los Siudim lo otro, que los Siudim aquello, hablando muy mal de los Siudim. Pero el rey Marash, como les conté antes, él era amplitud y firmeza, y él le refutó todo y le habló con mucha fortaleza y con mucha decisión de todo lo que aportan los Siudim y que los Siudim son ciudadanos que hay que protegerlos. El tipo quedó tan sorprendido del Rebbe Maharaj que le dijo, bueno, que le dé unos días y va a tratar de resolver el tema. O sea, cambió totalmente su visión. Cuando el Rebbe Maharaj volvía para su casa, supongo que a Lubavitch era, el Rebbe Maharaj en general era muy delicado de salud, hasta tal punto que falleció muy joven, creo que 49 años, algo así. Era muy delicado, hasta tal punto que todo este esfuerzo que él tuvo que hacer y toda la fuerza que tuvo que poner, esto le debilitó más aún la salud. Lo tuvieron que llevar a un médico, un profesor, y hasta tuvo desmayos mientras lo llevaban de lo delicado que estaba. Entonces le preguntaron al Rebe, o sea, ¿por qué fue ahí a hablar ahí a Petersburg cuando su salud es tan delicada? Entonces el Rebe le dijo, o sea, esto le costó salud en la práctica. Y el Rebe le dijo, cuando se trata de otros Yehudim, hay que jugarse el todo por el todo, cueste lo que cueste. Y trajo a colación el versículo que dice en el Teilim, en los Salmos, en el capítulo 55, ahí en la mitad del capítulo, más o menos el versículo 4,
no, 24, alrededor del versículo 20 por ahí, y ahí hay un versículo que dice, Ani el Elohim Ekra, va Hashem Yoshieni. Yo voy a llamar, le voy a pedir a Elohim, que es uno de los nombres de Dios, y después dice va Hashem, que se refiere al nombre de Hashem, Adonai, Yoshieni, me va a salvar. ¿Qué quiere decir? Hay dos nombres de Dios, hay muchos nombres de Dios, pero acá están nombrando dos. Elohim se refiere como Hashem está investido en la naturaleza. De hecho, la palabra Elohim y la palabra Hateva, que quiere decir la naturaleza, suman los dos lo mismo, 86. Hashem, el otro nombre, el tetragramatón, que también nombra acá en el versículo, es como Hashem está por encima de todo. Entonces, esto es lo que dice al revés. Uno tiene que pedir a Elohim, uno tiene que, para poder salir de las limitaciones. Entonces, Hashem, que está por encima, que no hay ni que está por encima del tiempo, que está más allá del pasado, presente y futuro, Él es Yoshieni, Él me va a salvar. Y justamente traemos a colación esto, porque como les nombré antes, Maise, digamos, porque el domingo es el día del nacimiento del rey de Maharaj. El rey de Maharaj fue el que dijo esa famosa frase. El mundo dice que si no, se dice en Yiddish, Asmekenit Geinarunter Geit Benariver. Dice, si uno no puede ir, uno cuando tiene que pasar un obstáculo, si no puede ir por abajo, lo pasa por arriba. Unir Zod, algo así. Yo digo, Asmelav Gein Milejatjile arriba. Hay que ir directamente a pasar las cosas por encima. O sea, hay que ir con fortaleza. El Yehudí no puede ir con, bueno, voy a ver. No, el Yehudí tiene que mostrar firmeza en sus convicciones, en su conexión con Hashem, y eso es lo que trae el éxito. Si uno va, agacha la cabeza, va con debilidades, ya empieza, como se dice en un idioma, digamos, más por ahí, no sé, futbolero, deportivo. Si uno arruga, entonces no llega. Uno tiene que ir para adelante, tiene que ir a River, tiene que pasar las cosas directamente por arriba. Y todo esto podemos relacionarlo con la parsha de la semana. Venimos hablando toda esta semana que la Parshiot, Tazria y Metzorah hablan fundamentalmente sobre todo el tema de las manchas que podían haber, las lesiones. Esas lesiones, esas manchas podían ser en el cuerpo, en la piel, en el cuero cabelludo, en la ropa, en las paredes. Y cada uno tenía sus particularidades, distintos colores, todo como trae en la parshá de la semana, habla también de fluidos, o sea, en general habla sobre el tema de impureza y pureza. O sea, primero vemos aquí era el Cohen es el que tenía el poder de decidir, la brajá para poder decidir. Y después, eso es más que todo la primera parsha. La segunda parsha habla sobre, como hablamos el otro día, cómo purificarse, cuál es digamos, la meditación, entre comillas, espiritual para poder salir de esta situación. Y dentro de lo que había que hacer, que era traer determinadas ofrendas, pero fundamentalmente había que estar aislado. Unos días tenía que estar aislado, donde la persona tenía que recapacitar. Y como trae el Rambam y traen tantos otros comentaristas, que todo el tema esto de las manchas era una señal minashamayim, una señal del cielo, del comportamiento de la persona. Y especialmente el comportamiento que tiene que ver con el habla, el llevar y traer, el chusmerío, todo esto hemos hablado los otros días. Entonces la persona tiene que reflexionar y recapacitar y saber qué es lo que esto representa. Y es muy interesante que dentro de las ofrendas que se traía, había que traer dos dos pajaritos, y un hilo carmesí, y algo de madera de cedro, y unos hisopos. ¿Por qué era esto?
¿Por qué los pajaritos? Explica Rashi, explican los sabios, ¿está bien? Que los pajaritos, ¿qué escuchamos del pajarito? Que los pajaritos pían. Así nos enseñaron cuando éramos chiquitos. Los pajaritos están todo el día, están todo el día como chusmeando. Entonces esto tiene que darle a la persona a recapacitar que, que uno tiene que cuidar lo que dice. Y lo mismo pasa con el cedro, que es un árbol muy lindo y alto. Entonces, que hay que bajar los humitos. Lo mismo con el hisopo. El hisopo es una planta, una planta bajita. Hay que mostrar, dejar el orgullo de lado y poner la humildad. Por eso es lo que representa, si está trayendo los libros, el Hasidut, cada uno de estas cosas que se traigan. Pero para profundizar un poquito más, eh, el comienzo de la Torá dice, Bereishit bara Elohim et hashamayim betaaretz. En el comienzo, Hashem creó los cielos y la tierra y sigue hablando. Explican los sabios, y Rashi también lo trae, dice, Bereishit, podemos dividirlo en dos palabras. Bet, la primera letra, que es la Bet, que el valor numérico de Bet es 2, Reshit, dos comienzos. Reshit viene de la palabra Rosh, que es la cabeza, comienzo. Entonces, si es así, lo traducimos de la siguiente manera. Bereishit, por dos comienzos, por dos cabezas, Bara Elohim et hashamayim betaaretz. Creó a Hashem a los cielos y la tierra. ¿Y cuáles son esas dos cabezas? Entonces se explican. Por la Torá, que es llamada Reishit, así trae un versículo, y por Israel, que también es llamado Reishit. Está traído en los libros, creo que lo trae Reb Nochum de Chernóbil en uno de sus libros, que Hashem tiene placer, como se dice en hebreo, ta'anuk, onek, ¿vieron cómo se dice de Shabbat? Hay que tener onek Shabbat. Onek Shabbat es placer del Shabbat. El placer no es algo racional, es algo que llega hasta la esencia, es más profundo, más elevado que la racionalidad. El placer no es algo que se pueda explicar, es algo que se siente, algo que está. Entonces dice, Hashem quiere tener placer de los Yehudim. Ahora, ¿cómo decimos, cómo se dice placer? Placer se dice one. Si nosotros, Hazbe Shalom, no nos comportamos como corresponde y le damos al habla, como vamos a ver ahora enseguida, les voy a dar otra explicación muy interesante, si Dios quiere, de la palabra one le cambiamos el orden a las letras y se forma la palabra nega. Nega quiere decir la mancha. Si ustedes van a leer la parsha en el hebreo, van a ver que un montón de veces está escrita la palabra nega. O sea que transformamos del oneg, del placer que tiene que haber, se transforma en nega, se transforma en algo negativo. En algo que es un placentero, explican los sabios, se transforma en algo, en vez de provocarle placer a Shem, se provoca algo que se llama atzvut. Atzvut es tristeza, estar deprimido, amargado. O sea, se provoca todo lo contrario. Para completar esto, justamente hoy a la mañana lo hablamos en el Shiur, en el templo, en el Shir, pero vale la pena nombrarlo y ampliar la explicación muy, muy interesante. El Midrash cuenta que cuando los Yehudim se estaban acercando a Israel, entonces los emoritas, y acá hay en algunos lados, en el Talmud dice que eran los canaanitas, y Rashi trae que eran los emoritas, que son dos de los distintos pueblos que habitaban la tierra de Canaán, la tierra de Israel en aquella época. Y dice que ellos tenían miedo de que los Yehudim van a venir, van a conquistar, y se van a llevar los tesoros de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Las paredes en aquella época eran muy anchas. Dentro de las paredes se escondieron los tesoros. Entonces pensaron, lo vamos a esconder. Después, cuando los Yehudim se vayan, volvemos y los vamos a tener. Cuando los Yehudim llegaron a Israel,
gracias a que en cierta forma estaban esas manchas, entonces los Yehudim tuvieron que demoler esas paredes y ahí aparecieron los tesoros. O sea que de lo malo también encontramos lo bueno. Al contrario, el castigo no es por el castigo en sí. El castigo es por lo bueno que va a venir después. La persona va a corregirlo y va a estar en un nivel mucho más elevado, superior. Y acá viene la pregunta. ¿Por qué Rashi no solamente trae las explicaciones, es el sabio más importante, el comentarista más importante para poder entender la Torah, para que un chico de 5 años pueda entenderlo? Ojalá, hablo de mí, pero nosotros seríamos como ese chico de 5 años que Rashi le explica la Torah para que lo comprendamos de esa manera. Rashi no elige al pueblo de los Knaanim, como es una versión, sino elige a los Emorim, a los Emoritas, que es otra versión. ¿Por qué elige a los Emoritas? Y acá vamos a ver algo maravilloso. Cuando Yoshua entró a la tierra de Israel, una de las mitzvot que tenía, una mitzvah y una obligación, era de aniquilar, destruir, o sea, matar a todos los pueblos, a los 7 pueblos que estaban ahí. Quiere decir, o ellos se rendían, o se iban, o los mataban. ¿Y por qué era esto? Porque dentro de la tierra de Israel había 7 pueblos. 7 son los sentimientos, las sefirot. Justo ahora estamos en la época de Sefirat Omer. Entonces, era necesario, eran todas sefirot, eran pueblos del mal. Entonces, la idea era transformar el mal en bien. ¿Qué representan los emoritas? La palabra emorita viene, la raíz de la palabra es de emor. Emor es hablar. Cuando uno habla, a ver, nosotros estamos hablando. Obviamente, yo en este momento que estoy tratando de transmitir un shiur, entonces voy pensando el shiur, que no lo estoy leyendo, que preparé hace un par de horas atrás, y estoy tratando de pensarlo y transmitiéndolo. Pero normalmente cuando hablamos, pero no estoy pensando palabra por palabra, las palabras fluyen. O sea, yo tengo, Baruch Hashem, tengo el tema, digamos, estudiado, y lo estoy tratando de expresar lo que estudié en palabras. Pero no estoy pensando cada palabra y palabra. Las palabras fluyen. Se explica en los Mamarim, en Hasidut y también del Mitel Rebbe. Se explica porque esto viene de la esencia del alma. El habla llega hasta lo más profundo de nuestro alma. Entonces, de nuestro nefesh. Entonces, cuando hablamos de hablar, que es lo que habla la parsha de la semana, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Porque si Hazbe Shalom, lo que nosotros estamos hablando, que es algo de lo más profundo de nuestro alma, nosotros no hablamos lo que tenemos que hablar, entonces de lo placentero, al venir algo de tan profundo, el placer que uno puede tener cuando habla cosas buenas, y a Torah, o habla para hacer un favor a otra persona, para hacer una mitzvah, para hacer el comercio en forma decente, cuando es una persona que es un ejemplo, ya sea en su vocabulario, etcétera. Entonces, si uno Hasbe Shalom no se comporta de esta manera, como dijimos antes, de la palabra oneg se transforma en nega. Pero ¿qué pasa si la persona cayó en esto? Puede pasar. Y en la Torah nos dice, don't worry, be happy, como se dice en inglés. No tengas miedo, no te preocupes. ¿Querés corregirlo? Puedes corregirlo. Hay un proceso, ¿no? Como hablábamos antes con Obadia. A veces interesantísimo, ¿no? Como todo encaja perfecto. A veces también en la medicina es necesario
aislarse un poquito para estar mejor, para estar bien. Cuanto más aún en la parte espiritual, cuando una persona, eh, igual esto no es en esta época, esto es en la época del templo, cuando una persona incurrió en el pecado de la Yonará, que salieron esas manchas, entonces la forma de, entre paréntesis, entre comillas, perdón, curarlo es aislarse. Se aísla, piensa, recapacita, va a pensar cosas buenas. Entonces va a transformar ese nega, va a transformar nuevamente la mancha, la lesión, la va a transformar en oneg, en placer. Entonces, estos días que le tocó estar pasajeramente aislado, no es simplemente decir, bueno, te levantamos la pena, está bien, un jugador le sacaron tarjeta roja, le dan una fecha, dos fechas, tres fechas, depende de lo que hizo, y después puede volver a jugar. No, nada que ver con esto. Nada que ver con, aunque debería ser parecido. El jugador debería recapacitar por qué le sacaron la tarjeta roja. Pero en este caso es mucho más profundo. La persona que estaba, que realmente recapacitaba, pensaba en su teshuvá, y cuando salía una persona nueva, era otra persona, transformó la mancha, la transformó en oneg, en placer. Y este es el placer que vamos a sentir cuando venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach, el mundo se va a llenar con el conocimiento de Hashem, así dice el profeta Yeshayahu, Isaías, como las aguas cubren los mares. Entonces, cuando vamos a ver el mundo, lo vamos a ver con otra perspectiva, desde otro lado. No vamos a decir, ahora hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, esto es lo que quiero hacer, porque vamos a ver con nuestros ojos, vamos a palparlo, vamos a sentirlo, que eso es lo bueno. Dios quiera que sea Bezrat Hashem inmediatamente ya, y ya nosotros, si nos vamos a conducir de esta manera, y va a ser de una manera de Lejatjile Ariber, disculpe que me estoy excediendo 1 o 2 minutos, pero Lejatjile Ariber, pasar las cosas por arriba, porque, y lo digo por mi propia experiencia, es muy difícil cuando uno está en una ronda y que en esa ronda se está hablando la Yonara, y de repente tiene, como lo hablamos otra vez, uno tiene un bocadito para meter y se lo guarda y no lo dice para no hablar mal de otro. Entonces está haciendo como dijo el rey Marash, Lejatjile a River, ni se le pasa por la cabeza, lo digo o no lo digo. Bueno, digo un poquitito para quedar bien. No digo nada, paso por arriba. Y eso tiene un valor impresionante, que toda nuestra vida realmente sea así, y esto va a traer Mashiach inmediatamente. Amén. Amén, Recordemos amén. que para la Gracias, Chiqui. noche Shabbat es Shalom. Rosh Chodesh, mañana y pasado, o sea, viernes y Shabbat es Rosh Chodesh, con todos los agregados. Shabbat se leen 2 Torah, las 2 Parshiot más la parte de Rosh Chodesh, la Haftará también de Rosh Chodesh se lee, y que ya que estamos en la cabeza, que se cumplan las iniciales de este mes, Aleph, Yud, Yud, Reish, que son iniciales de palabras de un versículo que dice, Ani Hashem Rofeja, yo soy Dios quien te cura. Es un mes apropiado para hacer todos los tratamientos preventivos que hace falta.